Cuando mi madre enfermó, mis hermanos desaparecieron. Volvieron cuando supieron que ella me había dejado todo. Mis hermanos estaban de pie en la sala de la casa de mi madre, mirando los muebles como si ya les pertenecieran. Ni siquiera habían llorado en el funeral. Solo preguntaban por papeles, por llaves, por lo que corresponde. Y yo los miraba con la misma incredulidad con la que meses atrás miré el monitor del hospital cuando los médicos dijeron que ya no había mucho más que hacer. Antes de que todo se rompiera, yo era el hijo del medio. El que nunca daba problemas, pero tampoco destacaba. Trabajaba en una pequeña oficina contable en el centro, llevaba café a mi escritorio todas las mañanas y pensaba que mi vida era, en el mejor de los casos, suficiente. No brillante. No trágica. Suficiente. Mis hermanos mayores siempre fueron los exitosos. El mayor tenía su propio negocio, hablaba fuerte, entraba a los lugares como si el mundo le debiera algo. La segunda vivía en otra ciudad, publicaba fotos de viajes y celebraciones, y llamaba a mamá solo cuando necesitaba algo específico. Yo era el que seguía viviendo cerca. El que pasaba los domingos a comer sin anunciarse. El que arreglaba el grifo cuando goteaba. Nunca me sentí el favorito. Tampoco el rechazado. Solo, el disponible. Cuando mamá empezó a sentirse mal, fue algo pequeño al principio. Cansancio. Dolor en las piernas. Decía que era la edad. Yo le insistía en que fuera al médico. Ella respondía que no exagerara, que tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Siempre minimizaba su propio dolor. El diagnóstico cayó como una piedra en el estómago. Una enfermedad agresiva. De esas que suenan técnicas y frías cuando el médico las pronuncia, pero que por dentro significan tiempo limitado. Tratamiento largo. Incertidumbre. Llamé a mis hermanos esa misma tarde. El mayor me dijo que no podía viajar de inmediato, que estaba cerrando un contrato importante, pero que vería qué podía hacer. Mi hermana suspiró al teléfono, dijo que era terrible, que no podía creerlo, que justo ahora tenía un viaje planeado desde hacía meses. Ambos prometieron estar pendientes. Al principio sí llamaban. Preguntaban cómo estaba mamá, si había mejorado, si necesitábamos algo. Yo les contaba que los efectos del tratamiento eran duros, que había días en que no quería levantarse de la cama. Que a veces me apretaba la mano en silencio, como si supiera algo que yo todavía no quería aceptar. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas. Después, más espaciadas. Hasta que empezaron a depender de mí, yo tenía que escribirles para actualizarles. Yo tenía que recordarles que mamá preguntaba por ellos. Una noche, mientras la ayudaba a cambiarse, mamá murmuró que le dolía más el silencio que la enfermedad. No lo dijo con rencor. Lo dijo como quien observa la lluvia caer. Yo sentí una rabia que no sabía dónde poner. Mi rutina cambió por completo. Salía del trabajo corriendo para ir al hospital. Aprendí a leer resultados médicos, a administrar medicamentos, a dormir sentado en una silla incómoda. Mis amigos dejaron de invitarme a cosas porque siempre decía que no. Mi mundo se redujo a pasillos blancos y al sonido constante de máquinas. Mis hermanos venían de vez en cuando. El mayor apareció un fin de semana con cara de preocupación ensayada. Caminó por la habitación como si fuera un visitante en un museo. Le dijo a mamá que se veía fuerte, que seguro saldría de esta. Ella sonrió, pero sus ojos se quedaron en mí. Como si supiera quién estaba realmente allí cuando las luces se apagaban. Mi hermana vino una tarde con flores y una bolsa de regalos que nadie necesitaba. Se tomó fotos con mamá, la subió con mensajes sobre la importancia de la familia. Esa misma noche se fue porque tenía que madrugar para volver. Después de eso, el silencio. Hubo discusiones. No gritos, pero sí palabras que cortan. Les pedí ayuda económica cuando tuve que reducir mis horas de trabajo. El mayor dijo que estaba ajustado por inversiones recientes. Mi hermana dijo que haría lo que pudiera, pero nunca concretó nada. Me repetían que yo vivía más cerca, que era lógico que yo me encargara. Empecé a sentir que no solo estaba cuidando a mamá, sino protegiéndola de una verdad, que sus otros hijos ya no estaban. El día que el médico me llamó aparte y habló de cuidados paliativos, sentí que el suelo desaparecía. Me apoyé en la pared fría del hospital y respiré como si hubiera corrido kilómetros. Pensé en llamar a mis hermanos. Tardé varios minutos en hacerlo. El mayor respondió con un silencio largo. Luego dijo que lo sentía, que haría lo posible por ir. Mi hermana lloró por teléfono, pero dijo que no sabía si podría dejar a los niños solos. Ninguno llegó a tiempo. La última noche, mamá me pidió que abriera la ventana. Quería sentir el aire. Me habló de cosas pequeñas, de cuando yo era niño y me escondía detrás de ella en las reuniones familiares, de cómo siempre fui el que escuchaba más de lo que hablaba. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que yo no necesitaba demostrar nada a nadie. Yo quería decirle que se quedara, que no me dejara solo con todo eso, pero solo le apreté la mano. Cuando se fue, la habitación quedó absurdamente silenciosa. El funeral fue rápido, formal. Mis hermanos llegaron vestidos impecables. Recibían abrazos, agradecían condolencias. Hablaban de lo fuerte que había sido mamá. Yo me sentía como un extraño mirando una obra en la que todos actuaban menos yo. Y luego vino la reunión con el abogado. Nos sentamos en una oficina pequeña, con las persianas medio cerradas. Mis hermanos parecían tensos, pero expectantes. El mayor habló primero, preguntando cómo se dividirían las cosas, mencionando que la casa debía venderse para repartir el dinero. El abogado carraspeó y comenzó a leer.
Mamá había dejado la casa, sus ahorros y prácticamente todo a mi nombre. Recuerdo el sonido del papel al moverse en las manos del abogado. Recuerdo la forma en que mi hermana se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido. El mayor frunció el ceño y dijo que debía haber un error. Que eso no tenía sentido. Yo no sabía que existía ese testamento. Mamá nunca me lo dijo. El abogado explicó que lo había modificado meses atrás. Que fue una decisión consciente. Que dejó instrucciones claras. Mis hermanos me miraron como si yo hubiera manipulado todo. El mayor dijo que seguramente la había influenciado, que había aprovechado que estaba enferma. Mi hermana empezó a hablar de justicia, de que todos éramos hijos por igual. Yo apenas podía respirar. No era alegría lo que sentía. Era una mezcla de culpa, tristeza y una especie de reconocimiento tardío. Esa fue la grieta definitiva. Durante semanas, recibí mensajes largos, acusaciones veladas, intentos de negociación. Me proponían vender la casa y repartir como debería ser. Me recordaban que la sangre es más importante que el dinero. Pero ¿dónde había estado esa sangre cuando mamá necesitaba que alguien le sostuviera la mano? No respondí de inmediato. Pasé días caminando por la casa vacía, tocando las paredes, abriendo cajones. Encontré fotos, cartas antiguas, recetas escritas con su letra temblorosa. Me sentaba en su sillón y escuchaba el eco de su voz. Había noches en que dudaba. Pensaba que quizá debía ceder, repartir todo y evitar el conflicto. Me preguntaba si estaba rompiendo definitivamente a la familia por una decisión que no había tomado yo. Hasta que encontré una carta con mi nombre. No era un documento legal. Era una hoja doblada dentro de un libro. En ella, mamá escribía que sabía que mis hermanos volverían cuando fuera demasiado tarde. Que no quería que yo cargara con el peso de sentir que había sido el único. Que lo que me dejaba no era un premio, sino una forma de protegerme. Decía que la casa era mi hogar porque yo había sido el hogar de ella cuando más lo necesitó. Leí esa carta varias veces, con las manos temblando. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se acomodó. No era cuestión de dinero. Era una decisión tomada desde la lucidez, desde la gratitud. No tenía que disculparme por haber estado. Respondí a mis hermanos con calma. Les dije que respetaría la voluntad de mamá. Que entendía su enojo, pero que no iba a cambiar lo que ella había decidido. No los insulté. No los ataqué. Solo marqué un límite. El mayor dejó de hablarme. Mi hermana envió un último mensaje diciendo que esperaba que algún día entendiera el daño que estaba haciendo. El silencio volvió. Pero esta vez no dolía igual. Los meses siguientes fueron extraños. Aprendí a vivir en la casa sin mamá. Pinté las paredes. Arreglé el jardín. Hubo días en que me sentía devastado, otros en que una paz inesperada me sorprendía mientras preparaba café en su cocina. Volví a trabajar a tiempo completo. Empecé a salir con amigos otra vez. No para olvidar, sino para recordar que mi vida no terminó en esa habitación de hospital. A veces, cuando paso por el pasillo, recuerdo la imagen de mis hermanos en la sala, hablando de herencia mientras el duelo aún estaba fresco. Y ya no siento rabia. Siento claridad. Porque entendí que estar no siempre da reconocimiento inmediato. Que cuidar a alguien en silencio puede parecer invisible para los demás, pero no lo es para quien recibe ese cuidado. Mis hermanos volvieron cuando supieron que mamá me había dejado todo. Yo ya había estado allí cuando no quedaba nada que ganar. Y esa diferencia pesa más que cualquier escritura.